Estamos con Carlos Dopico. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy la bien. gente dice, ¿pero qué pasa? Llegó antes. ¿Está ansioso por salir al aire? Creo que no. Un Su poco programa todo. no empieza todavía. Pero bueno, lo hicimos venir antes porque queríamos conversar con él. No de la música Me Llueve. No vamos a hablar de la música Me Llueve. Si te tenés que presentar así, yo vengo y suponete que te presento a un amigo mío y en el momento te voy a decir, mira, Carlos se dedica y me llama alguien y me voy y te dejo frente a un extranjero o a un desconocido. ¿Cómo te presentas hoy en día? Y bueno, soy periodista en esencia, ¿no? Buenísimo. A veces me tiento con decir que soy comunicador, pero soy antes periodista, sí. ¿Qué Lo que sería pasa es que comunicador? me he desarrollado en algunas áreas de la comunicación que tienen que ver también como llevar un poco el periodismo hacia algo más, no un espectáculo, pero sí quizá algo que tiene que captar más la atención en general, ¿no? Esto que estoy haciendo de la recorrida por la ciudad, eso requiere un poco de un rol comunicador, más allá del periodístico de investigación. Sí, está bien. A mí no me gusta mucho porque la palabra comunicador, que por otro lado se es, aunque no se quiera, se usa mucho a veces, se empezó a usar unos años atrás en el periodismo para gente que no hacía periodismo, pero que salía al aire. Bueno, sí, también es como una palabra que está quizá algo manoseada, como para no involucrarse periodísticamente con algo, soy comunicador. Claro. A mí me parece que lo otro que vos estás planteando, quizás haya que inventar una palabra específicamente para este ejemplo, pero tiene más que ver con la creación artística para mí. Sin duda. Bueno, tiene algo de performático también. Porque tiene mucha gestualidad, tiene gestualidad no solo de manos, tiene gestualidad corporal en sí. De sonido, de modulación de voz, por ejemplo. También. O sea, lo performático abarca también eso. Estamos acá luchando con... A ver, ¿estás ahí escuchando sí, ya? perfecto, ahí ¿Estás estoy. bien? Bien. Carlos, te estamos invitando. No vamos a hablar de tu programa, podríamos a lo mejor al final decir algo si hay que decir algo, pero quiero que la gente sepa que vamos a hablar de otra parte tuya que también es pública, aunque no es diaria, y que tiene un origen de alguna manera anterior a vos, a tu participación. Y para mí eso es importante, aunque la historia se conoce, se ha hablado bastante de ello, para mí nunca está mal volver a hablar de cosas de las que ya hablamos o de las que ya vivimos, porque me parece que revisitar cosas es vivir nuevas cosas, no vivirlas de nuevo necesariamente. Hace varios años ya hubo un libro que en un momento tuvo su impacto, ¿no es cierto? Y que provocó un asombro por cierta novedad que planteaba, era el libro Montevideo Sonoro, si no me equivoco. Uh-huh. Contame un poco, ¿qué pasó cuando vos conociste ese libro? ¿Conocías a los autores? No, en absoluto. Porque ahí está el origen de todo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Conocía solo por referencia periodística también de leerlo en alguna ocasión a Daniel Machín. De Gabriel no tenía ni idea. Gabriel Bentancor es el otro componente de esta sociedad que de alguna manera descubrió esa inquietud, ¿no? Porque es una novedad aplicada, por sobre todo, no es una novedad en sí misma, ¿no? Claro. Pero la idea es muy buena. Contá. El libro me pareció precioso, me pareció que se tocaba con un montón de cosas que había quizá en algún momento romantizado, también trazar, de establecer un vínculo. Ya había atravesado una intención desde Mundo Cañón incluso. Nos habíamos topado con la idea de desarrollar quizá era una columna semanal, quizá podía tener alguna proyección mayor, pero era como trazar un recorrido por algunos lugares referentes del rock. Era la geografía del rock. Claro. De hecho, habíamos llegado a tener contacto con un libro que un poco también abordaba esa temática. Después, con La Púa, yo llegué a desarrollar mínimamente como esa idea aplicada al proyecto, ¿no? de La Púa de Colección, cuando también abordaba como cuestiones temáticas, ¿no? Me interesaba de sobremanera poder trazar un circuito de algunas cuevas que habían sido trascendentales para la primera y segunda etapa de la escena rockera nacional. Y con ello, las múltiples sedes que tuvo el Templo del Gato, que fue un espacio más itinerante, Amarillo, Junta Cadáveres, etcétera, etcétera. Y llegué a hacerlo. Hay algunos ejemplos que llegaron a salir al aire, pero después me significaba muchísimo trabajo y me generaba una discontinuidad
en la propuesta. Entonces tuve que abandonar un poco la idea transitoriamente, aunque eso quedó rumiando ahí. Y esto aplicaba justamente esa cuestión, no era tanto sobre los locales en sí, pero sí volvía a jugar geográficamente con la música, o sea, georreferenciar nuevamente la música y la música y la ciudad. ¿Te estás refiriendo concretamente al libro Mundo Sonoro? Sí. ¿Que se publicó hace cuánto? En Montevideo Sonoro, la vuelta a la ciudad en 300 Mundo canciones. Sonoro, dije cualquier cosa. No, es que mezclamos Mundo Cañón con... Es verdad. Con Montevideo Sonoro. ¿Montevideo Sonoro cuántos años tiene? Es del 2017, o sea que ya tiene casi una década. Sí. Y en realidad el proyecto es anterior, porque curiosamente fueron dos canarios, Daniel Machín y Gabriel Bentancor, que se conocían de tiempo antes, pero coincidían en la Dirección Nacional de Cultura, y en un montón de ratos libres, bueno, romantizaba la posibilidad de concretar alguna idea. Y la música los vinculaba estrechamente, y poder asociar canciones con la ciudad era otra inquietud que tenían. Entonces empezaron con un puñado de canciones, unas 10 en primera instancia, quizás las más obvias, Durazno y Convención, Durazno y Yaro, a partir de Siestas de Mar de Fondo, ese es el gran disparador. Llevaron las marcas a la ciudad, empezaron a tatuar algunas esquinas, ¿no? Con un stencil y un código QR con el que vos podías ir con un primario smartphone a vincular la canción o el artista o el video o alguna data. Y eso lo hicieron, pero claro, era muy difícil de poder completar, porque inmediatamente que lo pusieron en práctica ya varios amigos, colegas, etcétera, le decían, mira, pero tal otra habla de tal lado y tal otra. En un momento dijeron, no vamos a llegar a abasto, y de hecho también se va a ir erosionando esa identificación, no se va a ir desgastando, se va a ir perdiendo. Entonces lo llevaron a un mapa web y empezaron a marcar en un mapa web todas las canciones relacionadas, y es impresionante. Por ejemplo, imagínense ustedes Durazno y Convención, por decir algo. Claro, ahí va, alojada en ese lugar, y que vos en ese caso la canción ayuda porque ya tiene la localización, digamos. Totalmente, pero incluso así, con la obviedad que eso significa, vos hasta hace unos años ibas a Durazno y Convención y no había nada. Claro. Cero referencia. Es más, si llegabas, ese ejemplo que me ponías vos, ¿no? Venías de otro país, intentabas encontrar un vínculo en esa esquina, no pasaba nada, no había ni una placa recordatoria. Claro. Entonces, de hecho era lo que pasaba. Los argentinos venían y te preguntaban, quiero ir a Durazno y Convención. Exacto. O por qué es tan famosa esta esquina, ¿no? Más allá de la canción. O sea, ¿cuál es el tributo a esto? Ahora hay un bar, ¿no? Que de alguna manera también reúne un poco la historia, es encargado de capturar cierta memorabilia de eso, ¿no? Para, bueno, tener algo que exhibir. Te referís a Ducón. Exactamente, sí, que es justamente Durazno y Convención. Mucha gente no sabe qué es Ducón, qué significa. Un poco por ahí fue el proyecto, hasta que después vieron que tenían un puñado grande de canciones, ya unas 300, y volcaron todo eso en un libro, que reúne incluso más que la intención primaria, ¿no? Porque ya despliega como otra visión, una visión narrativa del proceso de los barrios, de un montón de artistas que están vinculados ahí porque nacieron en ese lugar o porque la canción habla de eso, y se transformó en una pieza muy, muy linda de tomar contacto, ¿no? El propio libro objeto, que va más allá que el libro literario, ¿no? Claro. O sea, pasa algo con ese elemento. Y después Gabriel falleció. O sea, eso fue en el 2017, tuvieron mucha repercusión. Y en el 2021 Gabriel, en un accidente de tránsito, fallece, y queda Daniel como a cargo del proyecto, de la idea, sosteniendo un poco también ese mapa web, alimentando con nuevas canciones esa georreferenciación virtual. Además, perdón que te interrumpa, pero las canciones se siguen haciendo además. Claro, es que es imparable. Empiezan a haber nuevas canciones que remiten. Después de que empezó esto, yo qué sé, Garo sacó su primer disco solista y está La Ciudadela. Completamente. Por decir algo, ¿no? Bueno, tiene una canción dedicada a un número de puerta, ¿no? Claro, Andes, 1006. Claro. Directamente. Con una historia terrible también, o sea que... Total. Y revisás el disco nuevo, y La Milonga de Quirón tiene también un montón de canciones que hablan de la ciudad y que dan coordenadas exactas del lugar de Montevideo donde está refiriendo. Y así todo, continuamente. Cada disco, el disco más reciente también de Niña Lobo, tiene un par de referencias bien claras también. Entonces ya solo el trabajo de sistematización, de ir incorporando todo ese material nuevo a ese portal o ese mapa web, ya es un trabajo enorme. O paran de componer o tengo que hacer otra cosa. Totalmente. Entonces, solo eso reforzaba de que la idea seguía teniendo una vigencia increíble y que había que buscarle un nuevo desarrollo. Y ahí apareció como otra figura, que es Sebastián Casafuga, muy inquieto, músico, compositor, ahora además con hiato recientemente devenido también en escritor. Productor, gestor, no sé, está a cargo de la librería. ¿No? Sí, está muy bien. Sí. Está muy bien porque además está muy ligado a su historia musical y a su historia de vida más reciente también. Claro.
Bueno, él contactó a Daniel Machín y le dijo, mira, estoy trabajando con un dispositivo de auriculares, estoy desarrollando distintos proyectos, todos son bien distintos uno del otro, y me interesaría muchísimo trabajar sobre Montevideo Sonoro. Daniel en principio no estaba muy afín, porque también estaba con otras actividades, y con la ausencia de Gabriel, es verdad que es complejo tomar decisiones, ¿no? Ante algo que había sido fundado por una sociedad, tomar decisiones en solitario tiene una complejidad, ¿no? Pero finalmente lo convence y le propone directamente mi nombre. Y cuando me convían de alguna manera a participar del proyecto, de verdad que dije, bueno, alucinante. Ninguno de los tres vio la proyección que podía llegar a tener, porque era impensada. En un comienzo era verdaderamente impensada. Yo en algunos recorridos lo cuento de manera también jocosa, ¿no? Sorprendiéndonos de nuestro propio proyecto o del alcance del proyecto. Cuando lo diseñamos pensamos que iban a ser 10, 15. Y ya te digo, trimenómanos, ¿no? O sea, gente muy enferma con la canción o la música o que quería descubrir algún costado de la ciudad, pero nunca una masa de gente. Estábamos viendo, quiero que lo sepas porque estás de espalda, que estamos mostrando algunas imágenes para los que nos ven a través de YouTube de algunas de esas fechas donde vos, que tenés también auriculares, pero un micrófono, vas contando a las personas en ese recorrido por la ciudad, bueno, cosas que nos enteraremos cada vez que vayamos a un evento de esos, porque aparte se van moviendo por distintas zonas de la ciudad, y veíamos en las imágenes que es como, o sea, mucha gente caminando, todo con auriculares, lo cual parece también bastante simpático, ¿no? Porque los auriculares tienen una luz azul, además. También la imagen nocturna es tremenda. La imagen nocturna es tremenda, ¿no? Sí. Y la sensación de transitar algunos barrios en horarios donde habitualmente no lo hacemos, ¿no? Con ese componente, ¿no? Con ese estímulo que es enorme. Es una afectación física, ¿no? Porque la propuesta musical en tus oídos ya de por sí es como un componente tremendamente persuasivo, ¿no? O sea, ya la canción te sumerge en un universo, es indivisible de que eso suceda, ¿no? ¿Sabes qué? Se me acaban de ocurrir dos cosas. Una es que, bueno, al principio vos te cruzaste con Luciano, con Eloísa y con Laura, Sí. que venían a hablar de La ciudad que sueña, que es su libro. Ahora estamos en La ciudad que canta. Y hablábamos de esto sin duda, cuando vas caminando, estás prestando la atención con los ojos a todo, pero esto amplía, nos demuestra que tenemos primero el andar, que nos hace pensar distinto, estar escuchando como quizás la gente lo sigue haciendo, pero el impacto que tuvieron los Walkman en la generación aquella, ¿no? Poder escuchar música que te llevabas contigo fue muy grande. A mí me enloqueció en su momento. Yo fui un gran caminador nocturno por la ciudad con Walkman. En un momento la ciudad se empezó a poner más turbia, la verdad, y no ando de noche con auriculares. Creo que bueno, un poco porque la ciudad se puso también más peligrosa en todo sentido, más autos, hubo una explosión de autos, o sea, yo me distraigo mucho de noche. Antes podía salir con los auriculares, caminar de noche, iba pensando, escuchando discos. Ahora hay mucho tránsito, hay monopatines. En un momento dejé de escuchar música y empecé a volver a estar en contacto con el sonido ambiente. Me alejé de los auriculares. De hecho, no escucho hace muchos años música ni en el ómnibus, y no con auriculares, ¿viste? Uh-huh. Pero claro, viendo estas imágenes y pensando en esta experiencia, lo que me estás contando, claro, es una actividad totalmente controlada, donde una muchedumbre va a tomar las calles mientras escuchan todos a la vez lo mismo. Es como los bailes que se hacían en el COVID, ¿no? Con auriculares, ¿no? Tal cual. Es hermoso porque se abre una vieja y nueva experiencia. Vieja porque volvemos a los auriculares que te tapan toda la oreja, ¿no? Los primeros no eran eso. Este tipo, sí, los envolventes. Son hermosos, ¿no? los envolventes. Y saber que todos los que van ahí desconocidos están experimentando lo mismo, es como participar de una película en un cine, de una obra de teatro, pero en movimiento, y sabiendo que todos están, me parece, yo no lo hice, pienso hacerlo mañana, si todo coincide, agradezco la invitación para hacerlo, pero siempre me llamó mucho la atención esta posibilidad de lo colectivo, ¿no? Y que además es lo colectivo, pero supongo que en ese momento solo te podés mirar y hacer gestos, porque estás prestando la atención a lo que vos
y las canciones están diciendo. No sé, ¿cómo es ese director de orquesta? ¿Cómo lo vivís? Bueno, también lo fuimos encontrando, ¿no? Al principio debe haber sido raro, ¿no? Bastante próximo igual a la idea que desarrollamos hoy, fue bastante próximo el comienzo, pero es verdad que hay una composición, ¿no? Del conductor, de por qué lugares transitar. Yo me fui descubriendo un poco más de necesidad de manejo histórico, desde el primer recorrido hasta lo que hacemos hoy. De hecho, me he formado muchísimo también para enriquecer en ese momento. Sí, para enriquecer el relato. Siempre fue una condición de todo el equipo manejar elementos históricos, pero yo sentía como una necesidad superior. Y de hecho, siempre siento que tenemos como una sobreinformación, porque tampoco no hay un guión acabado, porque yo siempre digo, el barrio es un elemento de los distintos con los que jugamos en esa instancia, es un elemento vivo más, siempre va cambiando. Entonces, el guión tiene que estar disponible para el cambio. Si el guión está atado, esto es un fracaso, pero asegurado. ¿Sabés qué? Para mí es como un programa de radio, ¿viste? Sí, es mucho un programa de radio. Yo te escucho ahora en estos programas que estás haciendo, muchas veces cuando estás arrancando, algunas veces el arranque estoy acá en la radio todavía, otras veces te escucho en el camino de regreso a mi casa, o incluso cuando llego a mi casa, si me voy pronto, y me doy cuenta, pero eso porque un poco te conozco y otro poco me conozco a mí. Y es que, claro, por más, a mí me gusta, para poder improvisar tenés que haber estudiado mucho la obra, digamos. Entonces me gusta tener mucha información y después a lo mejor no la uso. O sea, traigo mucho más discos de los que terminamos pasando. A veces me dice Julia, ¿y cuándo vas a pasar este disco? No, al final no lo voy a pasar. Porque en realidad, entonces, esa sobreinformación que tenés es necesaria también no para usarla, sino para estar tranquilo y relajado y estar abierto a que se te cruce algo, ¿no? Que cruce un perro. Sí, sí. Que haya un accidente en ese momento que estás por ahí. Deben haber pasado algunas cosas raras. Y de eso prácticamente todo. Claro. Sí. O que salga una enorme figura de la cual estás hablando en ese mismo momento, que salga de su casa con una chismosa, ¿no? No. Eso es muy Montevideo, eso es Uruguay nomás. Claro. Te puedes cruzar con Rada cuando estás hablando de Rada. Completamente, sí. Nos ha pasado en distintos barrios. Con el Lobo Núñez creo que fue el momento más increíble de todo, porque justo estaba evocando en ese momento, ¿no? No es un proyecto que vaya señalando las puertas de las casas. No, incluso lo podés haber encontrado no en su casa, sino en otro barrio. Exacto, bueno, también puede darse, sí. Sí, totalmente. Es una experiencia increíble para los propios autores o los intérpretes del repertorio, porque nunca han vivido una situación similar tampoco. Quiero volver un paso atrás. Yo soy un escucha enfermizo, cada vez más me reconozco, de música en la calle. Es quizá donde más escucho música. En movimiento, caminando. ¿Te referís música que vos portás? No, sí, no músico callejero. ¿Te estás refiriendo que vas con tu música? No, cuando me topo con algún músico callejero, siempre intento tener el gesto de descubrirme los oídos y poder también integrar eso, ¿no? Pero incluso nocturnamente yo ando con auriculares, quizá en ese momento donde veo que hay un poco más de complejidad, los apago y voy con los auriculares puestos, pero en silencio, para también estar permeable a lo que está pasando. Pero siempre mantengo como esa condición, ¿no? Voy con mis auriculares, como si estuviera ausente. ¿Lo haces de noche también? También, me voy de la radio caminando con auriculares. Ah, mira qué bien. Pero hay veces que están desactivados. O pauso la música justamente porque voy a pasar por un lugar donde necesito tener un poco más de atención. Sí, o cuando llego a la parada de ómnibus estoy sin reproducir nada. La experiencia tiene un montón de elementos transversales, pero una cosa que quería subrayar es que es casi tridimensional. Porque no es solo que estás escuchando la música, que es un motor enorme, un estímulo gigante. La estás escuchando con un colectivo de gente, o sea, es una experiencia individual, pero que la estás viviendo en colectivo. Y la estás viviendo en el propio lugar, en desplazamiento. O sea que hay un montón de factores que se están conjugando ahí. Quiero decir, hay un montón de elementos emocionales que te están atravesando incluso aunque vos te resistas a que eso suceda. O sea, ya de por sí ya te suministramos la música a los oídos. Entonces ya de alguna manera ya fuiste inoculado con el superpoder de trasladarte en el tiempo, y solamente con algunos elementos narrativos que intentamos desplegar a lo largo de todo el camino, vamos generando un relato tremendamente poderoso, que no es siempre romántico del barrio. Intentamos también ese otro componente, ¿no? Que pases por algunos estadios de interpelación, de
dolor por alguna historia que también es parte del repertorio mismo, momentos de felicidad plena, ¿no? Porque la canción te evoca eso, y lo que eso genera es un montón de respuestas, ¿no? Pero además quiero insistir en una cosa: este es un proyecto de alguna forma que se conforma también colectivamente. No hay una narrativa direccional. Sí, claro, nosotros llevamos un relato en principio, pero después eso se alimenta colectivamente. Yo, a final de cada recorrido, siempre estoy anotando apuntes, observaciones, detalles, anécdotas que quienes han hecho el circuito generosamente me vuelcan, ¿no? Previamente eso ya tuvo una producción con historiadores, con sociólogos, con vecinos y vecinas del barrio, o sea, con un material que ya traemos nosotros, pero se complementa claramente con quienes hacen el recorrido y también despiertan un montón de recuerdos y anécdotas. La gente pensaba que teníamos un problema de conexión o algo así. Total, ¿no? Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada, película y fantasías, identidad revelada, luces que juegan solas, luces que no alumbran, que solo apuntan y acusan para que nos descubran. Solo fotografías en las calles de todos los días. Solo fotografías de vidas que no son nada, que no son vidas. Lugares donde nadie antes. Montevideo agoniza, o agonizaba, o agonizará, agonizaba, no sabemos. total. Los traidores. Un disco que está cumpliendo 40 años, ¿no? Impresionante, es una locura, una ¿no? obra gigante. No, pero además de eso, claro, para los que éramos chicos, pero estábamos ahí como, nos gustaba la música y teníamos el pelo largo, y teníamos pelo en cantidad, y pim pum pam, claro, es como... No era, en ese momento no sabíamos que iba a soportar el tiempo tanto, pero sí sabíamos que se estaba hablando a nosotros, ¿no? O sea, como una cosa, qué importante la música, ¿no? Completamente. Bueno, y la poesía, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de canciones. ¿Por qué elegiste esto? Es un disco que me representa un montón, es un disco que quiero muchísimo, es un disco que investigué también bastante, es uno de los discos que abordé con total responsabilidad en aquí en La Púa de Colección, que fue un ciclo que también me proyectó hacia distintos lugares. Es un ciclo que de hecho evoco y por el cual me vinculan hasta el día de hoy. Claro. Es un disco a partir del cual cuando trazamos aquella investigación logré reunir a toda la banda, incluso los más enemistados, incluso está Alejandro el Pompón Bordillón, creo que es la única entrevista del Pompón Bordillón que ha sobrevivido. ¿Sentís que eligieron bien cuando te dijeron a vos para este proyecto? Creo que no había mejor opción. Muy bien. No, de verdad que no, pueden haber un montón de grandes conductores, sin duda, se me vienen un montón a la cabeza. Creo que logré encontrar el vehículo narrativo ideal para esto, que justo me agarró en un momento que yo estaba con un músculo muy ejercitado, que era un músculo escénico. Yo me había desvinculado de los medios de comunicación y de hecho estaba disfrutando enormemente, no tanto la economía familiar, pero sí estaba disfrutando enormemente estar como fuera de los reflectores, ¿no? Por un rato, hacía mucho rato que estaba haciendo televisión o expuesto en distintos medios y disfruté muchísimo ese rato de estar totalmente alejado. Y eso me vinculó mucho a la escena artística, ¿no? Y a la creación. Entonces,
estaba muy, muy ejercitado justamente en eso. Es una cosa que, bueno, no es para hablarla ahora, pero quiero dejarla picando y algún día a lo mejor la hablamos, incluso afuera, que parece raro, pero es lindo experimentar cuando te acostumbraste desde pequeño a tener una cosa pública, una actividad pública. Yo disfruto mucho periodos en que no estás bajo esa mirada, no porque importe tanto la mirada, sino porque hay algo que perdés de vida personal cuando todo lo que haces, o buena parte de lo que haces, con deseo y con pasión, que es comunicarse con otros, poder descansar de eso está muy bien. Entiendo bien lo que estás diciendo, y también cuando uno vuelve con ganas, ¿viste? Alguien dice, buenas tardes, yo la verdad es que soy un bicho de radio, Alejandro Ferreiro, no lo conocía, pero estoy muy copado con las ganas, genial, muchas gracias, le agradezco. Hay alguien que dice, vi que la próxima es en el Barrio Sur. Correcto. Mañana, en 2 funciones. Sí, ¿Le correcto. puedo llamar funciones o en 2 recorridos? Sí, nosotros le No, decimos es el mismo recorrido, ¿no? circuito al barrio, ¿no? Al recorrido por el barrio, para nosotros es un circuito, y el paseo o el recorrido es cada una de las salidas. Bien, Sí. más preguntas. Yo sé que hay 2 recorridos, 2 circuitos. No, es un solo circuito en 2 recorridos. Exacto, sí. Bien. Uno es a las 16. Uno es a las 15 y el otro es a las 18. Perdón, uno es a las 15 y el otro es a las 18. Tengo las 16 en la cabeza porque es el horario del partido de Racing. Bien, Ahí va. a las 15 y a las 18. La pregunta entonces de esta persona que se comunica es, ¿cuánto dura la ronda? Mira, debería durar 1:20. Pero de verdad, las rondas duran alrededor de 1:45, 1:50. Tiene que ver con la no existencia de un guión cerrado, tiene que ver con el apasionamiento. Y con la energía de ese grupo en Y particular. con la energía de ese grupo, exactamente. Hay veces, incluso con el tranco que impone también un poco el Claro. grupo, vos no vas Claro. marcando la velocidad, es generalmente la grupalidad la que te marca un poco el pulso de la caminata. Decime una cosa, Carlos. Y lo que acontezca en el barrio, ¿no? Hay veces que claro, hay algo que se nos mete el frena, barrio, nos está tironea. viva, la cosa está Sí, viva. Sí. Es radio en vivo, perfecto. Barrio Sur tiene mucha actividad, por ejemplo. Hay veces que te cruzás y de repente... Y si te aparece una comparsa, ¿qué Y haces? están las comparsas de Sur y de Palermo que se están cruzando, o hay una feria de artesanos en el medio, o está la Pera, que cada tanto también tiene lugar en esa esquina emblemática de Carlos Gardel y Cuareim. Ya que decís esquina emblemática, porque después nos podemos olvidar de algunas cosas importantes. El recorrido a las 15, el recorrido a las 18, horarios de comienzo. La gente puede, todavía hay espacio para ir. Todavía hay espacio para ir. Está. Sí. ¿Cómo se hace para ir? Tienen que entrar a Red Tickets, comprar sus localidades, porque eso permite que nosotros preveamos un equipamiento de auriculares que se Claro. entrega ¿Hasta cuántos auriculares en tenemos? contraprestación con un documento, porque es un elemento de alto valor. Claro, si no sea cosa que te vayas con los auriculares para tu casa. Y bueno, ahí va. Distraído, Totalmente. ¿no? Porque Bueno. son tan cómodos, tan chicos. Ha pasado, pero se han olvidado el documento. Bien. Entonces han regresado. Bien, escúchame, más importante el documento que esos auriculares hermosos. ¿Cuántos auriculares tenés? Y bueno, tenemos un centenar previsto Bien. por cada recorrido. O sea que hasta 100 personas más o menos podrían Sí. ir en el recorrido. Sí. Empieza a las 15 uno, a las 18 el otro. Se pueden comprar por Red Ticket las localidades como vos le llamás. Está bien, porque ¿qué serían? Entradas no son, porque no se entra en ningún lugar. El lugar. Sí. Bien, el horario ya lo dijimos. ¿De dónde se sale mañana? Mañana salimos desde la Plaza Citarrosa y frente al Cementerio Central, Aquiles Lanza, esquina Gonzalo Ramírez. Es un punto de encuentro divino, tiene mucho que ver además con la salida misma del repertorio de este recorrido. Y terminamos en... Aquiles Lanza Rambla y hacia Durazno. adelante. Sí, correcto. Sí, tiene mucho sentido, lo verán quienes vayan mañana, tiene mucho sentido ese punto de reunión que desde... Bueno, no quiero decir más nada. No entendió. Vayan ¿no? ahí. Me parece que el invitado no entendió. Me perdí el No fue guiño, muy ¿qué? bueno. Aquí les lanza, no importa. Muy bien. Aquí les lanza. Muy bien. Perdón, estaba distraído. Aquí les lanza, arrancamos ahí. Digo arrancamos porque ya estoy. Ahí va. Y terminamos. Y terminamos en la Rambla y Durazno. Ningún recorrido de Montevideo Sonoro vuelve al punto de inicio. Eso es Ahí tenés que importantísimo volver lo rapidísimo vos, entonces. sepan. Sí, hemos vuelto. Hay circuitos en el cual volvemos corriendo. O sea, el equipo vuelve corriendo. Cuando decís el equipo, ¿es mucha gente para hacer esto? No, somos un puñado de gente. Pero sí es un equipo. Generalmente en cada uno de los recorridos
además del guía, que en este caso soy yo, va a mi lado en la gran mayoría de las veces Sebastián Casafúa. Cuando Sebastián no puede o tiene alguna otra actividad, va Daniel Machín mismo. Bien. ¿Mañana quién va? ¿Sabes? Se supone que va Sebastián Casafúa. Y si Casafúa va en el rol del DJ en vivo, ¿no? Es el que va seleccionando las canciones sobre las cuales yo voy hablando, generalmente Daniel Machín va fotografiando o registrando en vivo. Bien. No se le puede pedir al DJ música. No hagan eso, claro. por favor. No. Segunda cosa. No hay un guión, pero sí hay un orden de repertorio. Otra cosa. Los auriculares tienen cable, no se enreden. Bueno. ¿No? Imagínate que auriculares. Esta tecnología no la podríamos haber hecho. Esto no se podría haber hecho unos años atrás. Y no, ¿vos te acordás cuando Nicolás Arnicho hizo el Superplan? Claro. El primero de todo fue todo cableado y era bastante complejo. Era un lío. Uno quedaba casi que medio como atado al cable ahí. Sí, es verdad. Para poder escuchar. Y después ya llegó a agarrar este sistema de auriculares, que es muy cómodo, obviamente. Pero este tiene otro atributo, además de la altísima definición que nos permite poner en primer lugar a la música. Permite que estés a 150 metros de distancia, igual escuches como si estuvieras al lado del guía. O sea, igual de calidad la música, igual de calidad el guía. O sea, eso te permite ir con el perro en el fondo. Hay gente que va paseando el perro en todo el trayecto, ir con tu bicicleta. Se puede ir con el perro. Se puede ir con el perro. Pero el perro no Hay paga gente que entrada. va a comprar una cerveza. Pero el perro no paga entrada. No. Bien. Ale, era Dopico sin duda para este proyecto. Es un placer. Mañana toca Barrio Sur y ahí estaremos. Dice alguien. Es uno de los circuitos más lindos de todos los que tenemos. Reúne un montón de historia, un montón de repertorio tremendo, es demoledor. O sea, es claramente uno de los circuitos donde podríamos hacer 5 recorridos distintos con repertorio diferente, por el mismo barrio. Claro, lo que pasa que... Pero hay que elegir. Sí. Tiene un poder el barrio evocativo, ¿no? Mucha gente le ha cantado ese barrio, mucho se ha escrito sobre ese barrio, mucha poesía sobre ese barrio. O sea... buenas. Hay mucha gente que incluso tiene el deseo de vivir en ese barrio, ¿viste? Yo conozco muchos amigos que buscaron durante tiempo hasta que lograron vivir en el Barrio Sur. Bueno, así es el recorrido del Prado, gozable. Qué bien. Dopico, ¿sabés dónde ensayaban los Moonlights? Creo que uno de ellos era el gran Dino Sebastián. Era el gran Dino Sebastián, perdón. Se refiere a Gastón Dino Charlo. fue parte de los Moonlight en un momento, sí. Pero no en los orígenes, creo. No. Claro. No, de hecho él disuelve Montevideo Blues Claro. y pasa a formar parte de las filas de los Moonlight. Claro. Y de hecho él se lleva consigo el milonga de pelo largo. Él no estaba tan afín de hacerlo, pero le proponen hacerlo, y el arreglo del era un arreglo que a él no le gustaba nada. Nunca lo cantó. Seguramente nunca lo vieron cantar ese arreglo. Citarrosa, sin embargo, sí lo cantaba. Qué locura. No se sabe entonces dónde ensayaban los Moonlight. No lo sé. Loco, pero si no sabes se eso, averigua. vamos a tener que tener No, pero mira, ya. ese es un dato importante. No es cometido de Montevideo Sonoro ir señalando la puerta de los músicos o de la residencia de las compositoras. En algunos casos es al lugar, pero por otras razones, no solamente porque el músico o la música vive ahí. Pero el recorrido de barrio tiene que ver con lo que las canciones de alguna manera nos sugieran recorrer. Claro. Y la evocación del barrio es desde ese lugar. No es un móvil de un programa de Chimento. No, exactamente. Perfecto. Bueno, veo que Julia se ríe, no sé si por lo que acabamos de decir o porque está contentísima que ya terminamos y que es viernes. Gracias, Julia Peraza, en producción. Y después voy a nombrar a los 3 técnicos que están siempre ahí al firme: Francisco Musso, Joaquín González y Alejandro Correa. Viene Guille Ameixeiras en breve, después viene Carlos Dopico de nuevo, 2 platos. ¿No le gustaban? 2 platos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Podemos adelantar algo o es un error así? No, podemos adelantarlo, sí, porque de hecho lo adelantamos en un momento. ¿Vos decís lo que vas a hacer el día siguiente? A veces sí. Pero... Hoy lo estás diciendo porque mañana vas a hacer Montevideo Sonoro. Totalmente. Mañana vamos a hacer programa, Montevideo Sonoro y ya hay fecha de... Porque mucha gente me preguntó del Cerro si vamos a volver o no. Es un circuito que estrenamos hace muy poquito. El 9 de mayo volvemos al Cerro, 11 de la mañana, y a la tarde, a las 3 de la tarde, venimos acá a la Ciudad Vieja. Y el 16 de mayo vamos temprano a Palermo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde hacemos Parque Rodó. Te hago una pregunta. ¿Cómo se entera la gente que no te está escuchando ahora y que no pudo tomar nota de lo que dijiste? ¿Cómo se entera?
¿Cómo promocionan los Yo creo que la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas del país están escuchando, pero aquellos pocos que no, háganle llegar que nos encuentran por montevideosonoro.ui, que es ese mapa web que yo les contaba hoy, Ahí o está cualquiera de las redes de Montevideo Sonoro. Ahí encuentran siempre la data de los próximos circuitos anunciados. Intentamos ya tener disponible el mes entrante para también permitir que puedan agendarse con tiempo. Generalmente son los fines de semana. Tuvimos 2 años recorriendo los jueves. Yo ahora los jueves en el horario que lo hacíamos estoy justamente al aire, entonces no estaría pudiendo hacer ambas cosas, pero cuando logre clonarme voy a volver a los jueves. ¿Qué vas a hacer hoy en la...? Vamos a tener a los tontos. Vamos a tener a Calvin desde Buenos Aires, a Trevor, o alias de Leo Baroncini, acá en estudio, y también nos va a venir a visitar Nacho Jaunzolo. Viste que hay una película documental sobre el retorno de los tontos. De eso vamos a estar hablando, revisando, obviamente. O sea que todo el programa es un programa tonto. Es una tontería, exactamente. Sí, buenísimo. No estaba, sonó como a un juego de palabras, pero está bueno cuando una banda que se llamó Los Tontos, podemos decir, es un programa tonto y estamos diciendo otra cosa. Uh-huh. Porque Los Tontos, más allá del nombre y la propuesta de cosas, representaron una idea muy particular, muy única. Y yo creo que en su momento quizás todos no tuvimos tampoco la dimensión de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Sin duda. Creo que es la banda que fue más subvalorada en su momento. Quizás el nombre no les ayudó, quizás la propuesta para aquel entonces estaba un poco adelantada, pero por favor, ¿no? Qué momento y qué enseñanza darnos cuenta que a veces no estamos enfocados en lo que estamos viviendo y es muy difícil. Y hay algunas personas que se descuelgan con una idea, con la imaginación puesta al servicio de algo que en el momento... hasta chocaba, ¿no? Uh-huh. Hasta sí, chocaba. los tontos, por sobre todo, eran los que no los comprendimos en el momento, ¿no? Ellos lo tenían muy claro. Era una banda tremendamente inteligente, con un repertorio, en muchos casos evocativos, con gran sutileza, Claro. irónica, ¿no? Sí, una Sobre gran el pena contexto también la desaparición prematura de Renzo, ¿no? Porque Claramente. Renzo tenía muchísimo para dar y estaba haciendo cosas también buenísimas como solista, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. De hecho, incluso en simultáneo con Los Tontos, ¿no? Él se baja en el tercer disco, él ya no participa, y mientras Los Tontos sacan el Chau Jetón, él saca el GG, que ya de por sí es un gran disco solista también, ¿no? Un discazo. Que luego fue reeditado incluso por Ino Guriri, la hija de Renzo. Uh-huh. Carlos, ha sido un placer. Nunca habíamos estado al aire juntos. No, es verdad. Tengo una anécdota que me la guardaba para el final. Yo quiero señalar públicamente que a mí me bajaron del aire. ¿Cómo? A mí me bajaron del aire. Yo fui parte de Radio El Espectador y tenía el programa de cierre antes de que existiera Planetario. Quiero confesar que yo era un gran escucha de Planetario, pero antes me habían echado para dar lugar a Planetario. Yo conformaba un programa radial que tuvo un recorrido de menos de un año, creo que fueron 9 meses y medio, una cosa así, con Jorge Temponi, con Gabriela Santini, Mariana Viera. Éramos un cuarteto de unos 20añeros, algo así. Y era una búsqueda también de nuevo perfil juvenil de un programa de cierre, de programación. Pero no terminábamos de dar con la audiencia que en ese momento tenía Radio El Espectador. Entonces en un momento nos dicen, gurises, este es el último mes de ustedes en esta programación. Me está contando. Y ahí entra Planetario. Era un momento muy, muy de auge, además, Del Espectador todavía, ¿no? Estaba por y ahí entra años. Planetario, y yo, cuando empezó a salir Alejandro Ferreiro en la radio, que lo escuchaba, por supuesto, dije, claro, este era el programa que había que evocar, una pausa distinta, con un pulso diferente. Nosotros éramos todos unos pendejos acelerados y queríamos como proponer todo en un programa de 1 hora y media o 2 horas, no me acuerdo. Es una locura lo que decís. Para mí es muy llamativo porque yo estaba en la situación que contaste antes. Yo había dejado la radio, me había ido a hacer periodismo político. Ahí va. Investigaba el segundo gobierno de Sanguinetti para El Observador, después estuve en 3, después estuve en Postdata, metiéndome en temas bastante turbios con Gabriel Pereira, que ahí empezamos a hacer sociedad. Y en un momento dije, me voy de la política, y todo el entorno me decía, ¿pero qué vas a hacer? Es un programa de noche, me ofreció hacer un programa de noche, ¿pero qué haces hacer un programa de noche? No sé. Y fue como, justamente, ¿viste? Salirme de una escena política vinculada a unos temas y hacer un periodismo cultural en la noche, que era imposible, o sea, tenía todas las de perder, según la gente que me quería, digamos. Uh-huh. Y bueno, me quedé 8 años, imagínate, pero, perdón,
No, en absoluto. Disfruté un montón ese recorrido. Así que, y desarrollé otras cosas también que venían algo también hermanadas de aquel momento, pero es muy gracioso cruzarnos al aire en el día de hoy con ese antecedente hermoso. Gracias por el regalo de este cuento que no lo sabía. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, pero quédense con las ganas.